Buenos días, queridas estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con la materia de funciones. Esta vez sí vamos a analizar con mayor detalle lo que es la función lineal y afín, que en clases anteriores ya habíamos visto, pero tal vez no con tanto detalle. Espero ya que a esta altura, ¿cierto?, lo que es evaluar funciones ya debiera estar dominado, como también construir tablas de valores, ¿cierto? Y por ende también graficar. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar básicamente estas funciones con mayor detalle, ver cuáles son los parámetros involucrados, cuál es la forma de la gráfica, como también ver, ¿cierto?, si podemos modelar ahí una función. Es decir, hay una situación puntual en la cual nosotros mediante una función podamos saber, ¿cierto?, finalmente los resultados que queremos obtener dependiendo del contexto. Entonces recordemos primero la función lineal, como el nombre lo dice, es una función que si lo vemos de manera gráfica es una línea recta. Ahora, ¿qué forma tiene esta función? Ya, generalmente la función está compuesta, ¿cierto?, de lo que es la variable dependiente, que vendría siendo la salida. Tengo una variable independiente, ¿cierto?, que son los valores que generalmente uno da. Y tengo siempre un valor que es constante, que corresponde a la constante de proporcionalidad o pendiente. Si lo vemos generalmente de forma gráfica tiene este nombre. Entonces este valor que acompaña al x ya es la pendiente o el coeficiente, perdona, o la constante de proporcionalidad. Bien. Lo que les mencionaba, ¿cierto? Pero veamos ahí algunos casos. ¿Se acuerdan cuando vimos el caso de los selladitos? Teníamos una función que tenía esta forma. 500x. Ahora, en este caso, esta función, ya, el valor de m, la constante de proporcionalidad o dependiente, acá, ¿cierto? El m vendría siendo 500. ¿Cómo identifico ese valor? Dependiendo del contexto, porque es un valor que es constante. En el caso de los selladitos, recuerden que 500 pesos era un valor que no cambiaba, era el valor de cada selladito. Entonces ese es el valor que va acá. ¿Ya? Entonces estamos relacionando una variable de entrada con una de salida, ¿ya? Y hay una constante de proporcionalidad entre medio. Bien. También podemos escribirla de esta forma, o también podemos escribirla con la notación y es igual a 500x. De ambas formas es válida, porque ustedes probablemente si buscan en internet o en otros textos va a aparecer o de esta forma o de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le doy un valor de entrada, igual voy a obtener un resultado. Y ese resultado que voy a obtener va a ser el valor de la función o también, ¿cierto?, el valor de y. En ambos casos es lo mismo. De ahí vamos a ver un ejemplo más adelante. Pero cuando uno evalúa una función y saca, ¿cierto?, qué número tengo acá, en el fondo lo que es obtener el valor de la función en ese punto y en ese valor, perdón, y el valor de la salida. Ahora, ¿qué pasa con la gráfica de esta función? Cuando yo tengo una función, en este caso, como es lineal, tiene esta forma, lo que lo acabamos de ver. Ahora, ese valor dependiente puede ser positivo o negativo. Es decir, puedo tener, ¿cierto?, una función de ese tipo o también, ¿cierto?, una función de esa forma. Acá, ¿cierto?, la pendiente, que es el valor que acompaña al x, que multiplica al x, es mayor que 0. Si se dan cuenta, es un valor positivo. ¿Ya? Y también tenemos el caso en el que es negativo. Acá, ¿cierto?, el valor es la pendiente aquí en este caso es menor que 0. Puede ser una función de este tipo, por ejemplo f de x es igual a 2x. Si se dan cuenta, acá la pendiente vendría siendo el número que multiplica el x, que es el 2. Una pendiente positiva tendría esta forma, ¿ya? Y acá podemos dar un ejemplo de una con pendiente negativa. Puede ser, por ejemplo, f de x igual a menos 4x.
acá el valor de la pendiente vendría siendo el valor que acompaña, ¿cierto?, al x, que está multiplicando al x. Acá el x en este caso, o la variable independiente, porque puede tomar otras letras, el que está multiplicando a esa variable es el menos 4. Entonces aquí tengo una pendiente que es negativa, que tendría esta forma. ¿Ya? Cuando hablamos de pendiente creciente o decreciente, ¿qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, en este caso, cuando la pendiente es mayor que 0 es positiva, quiere decir que mientras aumentan los valores de la variable independiente, es decir, yo empiezo a aumentar los valores, fíjense, si yo tengo el 1, acá voy a tener este valor. Si tengo el 2, tengo este valor. Cada vez que aumentan los valores de x, también aumentan los valores de y. Entonces esa es la forma que tiene la gráfica. Si uno lo ve, por ejemplo, hace una analogía con una cuesta, si uno lo mira de izquierda a derecha, lo que puedo ver, ¿cierto?, que en una pendiente positiva es como subir una cuesta. Y en una pendiente negativa es todo lo contrario, es como bajar una cuesta siempre y cuando lo mide como de izquierda a derecha. Y fíjense la pendiente cuando es negativa, aquí lo que ocurre es lo contrario. Cuando va aumentando el valor de la variable independiente, el x, fíjense qué pasa con el y. Ahora los valores del y están hacia abajo, están disminuyendo. Acá aumenta el valor del x, por ejemplo 2, pero el y sigue disminuyendo cada vez más abajo. Entonces por eso es una función decreciente. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes de repente vean una gráfica y sepan interpretar si es una función lineal o afín. Y otra cosa también que es muy curioso en la función lineal es que siempre, si ustedes se fijan, siempre va a pasar por el origen en la recta. Siempre pasa por ese punto, por el punto 0,0. ¿Ya? Esas son una de las características principales en cuanto a la gráfica de la función lineal. Primero, tiene esta forma, ¿ya? Siempre tengo la variable independiente y hay un valor que se está multiplicando, que puede ser positivo o negativo. Lo otro, ¿cierto? Si la pendiente es positiva o negativa, tiene esta forma, fíjense. Y lo otro, que siempre va a pasar por el origen. Función lineal siempre pasa por el origen. Eso es importante. Por otro lado tenemos la función afín. Bueno, acá hay este ejemplo, lo habíamos visto antes, ¿cierto? Que a medida que aumentan los valores, acá lo que está ocurriendo, ¿cierto? Está disminuyendo en este caso la altura. Es decreciente. En una función afín, si ustedes se dan cuenta, es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Es que acá yo le agrego, ¿cierto?, otro valor que corresponde al coeficiente de posición, que es la letra n. ¿Ya? Puedo tenerla de esta forma, ¿cierto?, con la letra i, o de la forma de notación de función, con f de x. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, aquí hasta el momento, con esto yo tengo una función lineal ordinaria, como las que vimos antes. ¿Cuál es la diferencia? Que se le agrega ahora otro valor. Se le agrega otro valor. Ese valor. También es un valor constante. Ambos valores son constantes, pero hay que saber identificarlo dependiendo del contexto. Entonces, esa es la diferencia. En una función afín yo ahora agrego otro valor. ¿Ya? Puede ser sumar un valor o restar. Pero si se dan cuenta, acá va a aparecer algo más. Entonces, funciones afines puedo tener, por ejemplo, como la que habíamos visto antes, f de x es igual a 2x. Ahí tendría una función lineal. Pero si yo le agrego algo más que puede sumar o restar, ya pasa a ser una función afín. Por ejemplo, le voy a sumar 2. ¿Ya? Entonces, si identificamos acá los valores, la pendiente sigue siendo el valor que multiplica el x, ya que es 2, y el coeficiente de posición va a ser el número que está acá, incluido el signo. Como acá el signo, ¿cierto?, es positivo, el n, ¿cierto?, vendría siendo 2 positivo. ¿Ya? Otro ejemplo más, puedo tener la función g de x, donde tengo, por ejemplo, menos 3 x menos 4. Puedo tener una función también de ese tipo. Veamos qué ocurre. Aquí de nuevo tengo una función afín porque tiene esta forma. Acá yo tengo letras que pueden cambiar, pero siempre tengo acá generalmente una x. Tengo un valor que se multiplica a esa variable independiente y un valor, ¿cierto?, que lo puedo sumar o restar. Va a depender, ¿cierto?, de la función. Entonces acá la idea es que ustedes sepan identificar cuáles son los parámetros que tiene esta función. Si miramos nuevamente la pendiente,
es el valor que multiplica a la variable independiente. Y acá está multiplicado, ¿cierto?, por menos 3. Y el menos 4, ¿cierto?, vendría siendo el n, incluye el signo, que es el valor que le agrego, ¿cierto?, a esta expresión. Entonces el n vendría siendo ese valor, incluyendo el signo. Sería menos 4. Ahora, ¿qué ocurre gráficamente? En esta función sigue siendo una línea recta y sigue siendo una función lineal, solamente que ahora ya no va a pasar por el origen, sino que hay un valor que me indica dónde va a cortar el eje y es este de acá, el n. Ese valor de n, ¿cierto?, el coeficiente de posición, este valor nos indica el valor en el que corta el eje y en su gráfica, ¿ya? Entonces lo va a cortar ahí en menos 4. Pero ahí vamos a ver unas gráficas más adelante. En una función afín siempre hay dos valores constantes, como les mencioné anteriormente, el m y el n. Para diferenciarlo hay que considerar que n es el valor, podemos considerarlo como un punto de partida. Es decir, cuando yo ingreso un valor 0, va a aparecer, ¿cierto?, un valor acá, que de aquí parto en la función. ¿Ya? Ya la gráfica de la función afín, si se dan cuenta, sigue siendo una línea recta. La pendiente también es lo mismo. Si la pendiente es mayor que 0, tengo una función creciente. Si la pendiente es negativa, es decreciente, como lo vimos antes. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, ahora ya no pasa por el origen. Si se dan cuenta, está corrida o hacia arriba o hacia abajo. Va a depender del valor de n. Acá, por ejemplo, está al revés en realidad, pero uno lo puede tomar de esa manera. Tengo acá la función, esa puntualmente una función lineal. Vamos a escribirla. Tengo f de x es igual a 2x. ¿Cuál vendría siendo? Si se dan cuenta es... ahí, tengo 2x. Fíjense, después subió esa misma recta, va subiendo 1, 2, se va desplazando hacia arriba. Fíjense lo que está variando. Está variando ese valor, el coeficiente de posición. Y ahí me indica dónde va a cortar el eje. Ahí corta en el 1, ahora corta en el 2, y así sucesivamente. Ya, vamos a analizar esto con mayor detalles. Vamos a ver lo siguiente. Voy a utilizar un programa acá, que es el GeoGebra. Fíjense, aquí voy a hacer variar esos parámetros que hemos visto. Vamos a recordar nuevamente que tenemos la función lineal. Voy a hacerlo acá, función lineal, que tiene esta forma. F de x es igual a mx. O también puedo escribirla como y es igual a mx. Es lo mismo. Entonces vamos a comenzar con este tipo de función. Y fíjense, si se dan cuenta, acá tengo una función que es 1 por x. Acá el m vendría siendo, ¿cierto?, el valor que multiplica al x, que en este caso es 1. Y si se dan cuenta, acá para ese caso m es mayor que 0. ¿Ya? Es una pendiente positiva, y fíjense en la forma que tiene la recta. Aquí la recta, ¿cierto?, a medida que aumentan los valores de x, aumentan los de y. Es como subir una cuesta, como les mencioné anteriormente, si lo veo de izquierda a derecha. Ahora voy a comenzar a variar ese parámetro. Fíjense lo que va a ocurrir en la recta. Voy a variar este parámetro y fíjense, aquí va a cambiar también el valor. Entonces estoy cambiando el parámetro. Fíjense lo que ocurre con la recta. Sigue pasando por el origen, pero a medida que aumenta el valor de la pendiente positiva, lo que hace es que la función es cada vez más inclinada, es una cuesta más parada. Fíjense, estoy aumentando los valores. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre si la pendiente ahora es negativa? Fíjense, ahora se va inclinando, pero para el otro lado. Ahí tengo pendiente negativa. Fíjense cómo cambia aquí el valor. Menos 0,2, 0,3. Cada vez es más inclinada, pero sigue siendo una función decreciente. Lo hago variar de forma positiva. Entonces, eso es lo que le hace la pendiente también. Tiene que ver con la inclinación que tiene la recta. Ojo, estoy viendo solamente este valor, el que multiplica el de la pendiente. Ahí tengo solamente funciones lineales.
¿Ya? Y ahora voy a generar una función afín para que estén atentos. Miren, voy a dejar esa función que es... Ahí está, tengo la función f de x igual a 2x. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir otra función que es la misma en realidad. G de x es igual a 2x. Ya, ahí estoy graficando. Hay dos funciones que es la misma. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Una la voy a hacer variar el coeficiente de posición, el n. Fíjense. Si se dan cuenta, esta función en rojo sigue siendo 2x. ¿Ya? Una función lineal. Pasa por el origen. Pero ahora, ¿qué estoy haciendo? Haciendo variar este parámetro que está acá, el n. Ya lo voy a escribir acá en chiquitito, si es que lo pueden ver. Tengo acá, ¿cierto? El m, que es el valor que acompaña el x, y acá tengo el n, que es el coeficiente de posición. Entonces, ese valor me indica dónde corta el eje y. Ya, acá lo estoy haciendo variar. Fíjense, ahí corta el eje y en 2,5 positivo, ahí lo corta. Sigo aumentando. Y al final es la misma recta que se va desplazando hacia arriba, la misma recta con pendiente 2x, pero que se desplaza. Ahora, ¿qué ocurre si el coeficiente de posición, fíjense, ya no es positivo, es negativo? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Se sigue, ¿cierto?, desplazando la recta, pero esta vez hacia abajo. Entonces ahora, fíjense, va a cortar al eje Y, este eje, el eje vertical de la ordenada, lo va a cortar en ese valor. Aquí lo está cortando en menos 1,3, ahí lo está cortando. Y ahí sigo, por ejemplo, ahí tengo menos 5. ¿Qué me dice ese valor menos 5? Que va a cortar al eje Y, a este eje, en ese valor. Ahí está, ahí lo corta. Ahora, cuando corta el eje Y, siempre el punto va a ser 0, ese valor de n. Porque fíjense, el x siempre es 0 acá. No me voy ni para, en este punto, no me voy ni para la izquierda, para la derecha ni para la izquierda. Lo que varía acá es el n. Acá en este caso tengo el punto 0, menos 5. ¿Ya? Ahí corta el eje Y. Entonces, importante, en esta función, en la función afín, ya yo le agrego, le quito otro valor. Ahora, ¿qué me indica ese valor? Es donde corta finalmente al eje Y. Voy a hacer variar de nuevo. Menos 2, lo corta ahí, ¿cierto? En menos 1. Ahora positivo, ahí los corta. Ahora lo corta en 5 positivo, en más 5, ahí corta el eje Y. Entonces esta ya no es una función lineal, sino que es afín, porque ya no pasa por el origen como esta. ¿Ya? Puedo variar la pendiente nuevamente y ahí cambia la inclinación. Pendiente positiva, creciente. Pendiente negativa para el otro lado. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que, por ejemplo, si ustedes ven una función cualquiera, y cuando la quieran graficar, de antemano tienen que saber cómo hacer la forma. Tengo, por ejemplo, f de x es igual a 3x más 5. Primero, mirando esta función, yo sé que ya no es una función lineal, porque acá le estoy agregando otro valor. Entonces tengo que identificar acá la pendiente, ¿cierto? La pendiente es 3. Es una pendiente que es positiva. Eso quiere decir que va a tener esta forma de acá, es como subir una cuesta de izquierda a derecha. Va a ser una función creciente. No va a pasar por el origen, sino que va a cortar al eje Y ahora en este valor, en el valor 5. Podemos graficarla también. Vamos a eliminar las que están. Pero vamos a ver otro ejemplo más adelante. Ya, entonces ya saben qué pasa con la función cuando hacemos variar tanto el coeficiente de posición como la pendiente. Ojo, acá si se dan cuenta el x ahora está a la derecha, da lo mismo, siempre la pendiente va a ser el valor que multiplica a la variable independiente que aquí estén cambiando. Entonces, veamos si se entendió esto y practiquemos lo aprendido. En la actividad que ustedes tienen que hacer esta semana hay un ejercicio muy similar a este. Dice, escriba el coeficiente de posición de cada gráfica e indique si son funciones lineales o afines.
Ya, lo primero, vamos a ver si una función lineal o afín. Primero, la función lineal ya dijimos, ¿cierto?, que es una gráfica que pasa por el origen. Esta gráfica pasa por el origen. Si se dan cuenta, no. Entonces no es lineal, es una función afín. Es una función afín. El n, recuerden nuevamente, acá tenemos la forma que tiene una función afín, mx más n. El n me indica dónde va a cortar al eje y. Yo miro mi eje y me fijo, ¿cierto?, dónde lo corta acá, en ese valor. Entonces ese valor, si se dan cuenta, es positivo. Entonces el n es el número 8. Es positivo porque lo corta acá arriba. Repito nuevamente, el n me indica dónde va a cortar el eje y. Si yo miro esta gráfica y la corta acá arriba, quiere decir que ahí ese es el n, el coeficiente de posición. Bien, eso es lo que van a tener que hacer ustedes también, saber identificar para. Acá, por ejemplo, lo mismo. Aquí está la función de los selladitos, recuerden. Primero, veamos, ¿cierto?, cuál es el valor de la pendiente, que es el que multiplica el x. Vendría siendo, ¿cierto?, 500. Acá, el coeficiente de posición, ¿hay algún valor que yo le esté sumando o restando acá? Si se dan cuenta, no hay un valor. En el fondo es lo mismo que tener más o menos 0. Porque si yo tengo 500x más o menos 0, sigue siendo lo mismo. Entonces acá yo no tengo coeficiente de posición, o es lo mismo decir que el coeficiente de posición es 0. Entonces el coeficiente de posición es 0. Y si uno ve el detalle, ¿cierto?, este me indica dónde va a cortar al eje y. Y como esta es una función lineal y pasa por el 0,0, también corta el eje y en el punto 0. Es otra forma de verlo. Acá tengo una función que ahora, ¿cierto?, como le estoy agregando otro valor, o restando, en este caso agregando, ya es una función afín. La pendiente es el valor que multiplica el x, incluye el signo. Entonces la pendiente vendría siendo menos 3. Y el coeficiente de posición vendría siendo este valor que también incluye el signo. Vendría siendo, ¿cierto?, el 1 positivo. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer también en la actividad propuesta. Tienen que identificar eso. Ya, ahora vamos a modelar funciones. Hay algunas situaciones que yo las puedo modelar tanto con una función lineal o una función afín. Va a depender de la información que tenga. Y la primera, el ejemplo que vamos a ver, que de hecho ya hemos visto antes, pero ustedes tienen que modelar, ¿cierto?, las funciones, es decir, encontrar una expresión que me permita saber, para este caso puntualmente, cuánto es lo que tengo que pagar por el consumo de metros cúbicos de agua. Veamos la situación. Dice, en una cuenta de agua potable el cargo fijo es de 3.050 pesos. ¿Qué significa cargo fijo? Que a mí me van a cobrar eso, consuma o no consuma agua. Si no consumo nada, no importa, igual me van a cobrar 3.050 pesos. Y dice además, el costo por metro cúbico de agua es de 250 pesos. Es decir, si yo consumo algo, se va a medir estos metros cúbicos porque estamos hablando de volumen, de cantidad de agua. Por cada metro cúbico que yo consuma, voy a pagar 250 pesos. Entonces me preguntan acá, o me solicitan, modele la función que relaciona el valor a pagar con el consumo de agua. ¿Ya? Esas son las variables. Tengo el consumo de agua y cuánto voy a pagar. Después me preguntan cuánto se facturó si durante el mes el consumo fue de 40 metros cúbicos de agua. Entonces, de estas dos variables yo tengo que saber cuál es la variable dependiente y la independiente. Y si se dan cuenta, acá el consumo depende, ¿cierto?, de finalmente lo que voy a pagar. ¿Ya? Depende, ¿cierto?, de cuánto fue el consumo de metros cúbicos de agua. Entonces lo que puedo hacer acá, analicemos los siguientes valores. ¿Qué datos tengo? Tengo un cargo fijo de 3.050 y tengo un costo por metro cúbico de 250.
Ya, ¿qué hacemos ahora entonces? Porque me permiten modelar la función que relaciona el valor a pagar por el consumo de agua. Si se dan cuenta, acá yo tengo dos valores que son fijos. Si se dan cuenta, el cargo fijo, y también tengo este valor por metro cúbico de agua, y este valor no me lo van a cambiar. Ambos son fijos, pero ¿cómo lo interpreto? Entonces veamos, acá como tengo dos valores, y acá me dicen que el cargo fijo es de 3050, eso quiere decir que ese va a ser mi punto de partida. Consuma o no consuma, sí o sí voy a tener que pagar eso. Entonces, para encontrar una función, podemos encontrar una fórmula, ¿cierto? Una expresión matemática, que en este caso ustedes tienen que ver si puede ser una función lineal o afín. Acá yo, en la forma de la función lineal siempre tiene esta forma. Tengo la variable independiente y acá, ¿cierto?, la constante de proporcionalidad, que es un valor que es constante. Pero fíjense, acá yo tengo dos valores. Entonces lo que voy a hacer, ¿cierto?, voy a ver si lo puedo modelar con una función afín. Ya. Ahora, ¿cuál de estos valores, por ejemplo, corresponde o a la constante de proporcionalidad o al coeficiente de posición? Entonces, para identificarlo hay que leer bien el problema. Nuevamente, en una cuenta de agua potable el cargo fijo es de 3050. Eso quiere decir, si no consumo nada, voy a tener que pagar ese valor. Pero ¿y cuál puede ser ese, el M o el N? Entonces lo importante es que, por ejemplo, si yo no consumo nada, es decir, el no consumo nada quiere decir que la entrada va a ser 0. ¿Ya? Si no consumo nada, aquí el X lo vamos a definir, ¿cierto?, como la cantidad de metros cúbicos de agua. Entonces, la idea es que si yo encuentro una expresión, si ingreso al 0, voy a tener que pagar sí o sí esto, porque es un cargo fijo. Entonces, acá, por ejemplo, si se dan cuenta, yo ingreso acá el 0 y eso lo voy a multiplicar por m. Entonces quiere decir eso que ingrese lo que ingrese, voy a tener que pagar este valor de acá, porque esto se va a hacer 0, me va a quedar solamente el más n. Entonces este valor que me va a quedar vendría siendo, ¿cierto?, el cargo fijo. ¿Ya? Entonces de esa manera puedo determinar cuál corresponde o el m o el n. Mi punto de partida generalmente es este valor, ¿ya? Y en este caso vendría siendo los 3050. Y el m, recuerden que el por cada es un valor constante. Como este valor es fijo, ¿ya? Y acá tengo otro valor que es fijo, pero siempre me cobra lo mismo. Por cada metro cúbico de agua me van a cobrar 250 pesos. Entonces, si yo voy aumentando el valor de los metros cúbicos, siempre me van a cobrar 250. El por cada generalmente es importante porque me indica el valor que va a multiplicar al X. En este caso vendría siendo el M. Entonces acá identificamos por lo menos los valores. Entonces la función que va a modelar va a ser lo siguiente. Esta es la constante de proporcionalidad, y aquí vendría siendo los 250. 250 por cada metro cúbico. ¿Cuáles son los metros cúbicos? El X. Vamos a definir acá. X2 puntos, cantidad de metros cúbicos de agua. ¿Ya? Esa es mi variable independiente. Y el f de x va a ser, ¿cierto?, el precio a pagar. Ya. Entonces aquí ya tengo mi valor que es constante. Me queda, ¿cierto?, sumar el cargo fijo. Y el cargo fijo son de 3050. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense, si yo no consumo nada, esto se va a hacer 0, porque va a ser 250 por 0. Y esto lo voy a pagar sí o sí. Por si se confunden, si no saben si este 250 corresponde al M o al M. Entonces tienen que analizar bien con detalle. Ya, entonces aquí tendríamos la letra A. Modelo la función que relaciona el valor a pagar, ¿ya?, con el consumo de agua. Y el consumo de agua ya definimos, ¿cierto?, que es el. Entonces con esta expresión yo sé cuánto voy a pagar si consumo un metro cúbico de agua, 2 o 0 o 1000, lo que sea. Con esta expresión yo puedo saber eso. Ahora la B.
me dicen cuánto se facturó si durante el mes el consumo fue de 40 metros cúbicos de agua. Entonces ahora voy a ocupar esta función que encontré para poder responder a esta pregunta, porque acá yo relaciono el consumo con lo que tengo que pagar. Entonces lo que voy a hacer es acá, ¿cierto? En la entrada, esta máquina lo que relaciona, ¿cierto?, el consumo con el costo a pagar. Yo quiero saber cuánto voy a pagar por los 40 metros cúbicos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Evalúo simplemente la función, reemplazando, ¿cierto?, en ambas letras. Entonces aquí tengo 40. ¿Qué hace esta función? Lo que ingresa, ¿cierto?, lo multiplica por 250 y le suma 3050. Entonces va a ser lo que ingresó, que es 40, lo voy a multiplicar por 250 y le voy a sumar 3050. Entonces ahora simplemente tenemos que hacer el proceso de la máquina para saber la salida. Aquí multiplicamos, ¿cierto? Tengo 4 por 0, 0, 4 por 5, 20, reservo 2, 4 por 2, 8, más 2, 10. Y agrego el 0 de acá. Es decir, el consumo por 40 metros cúbicos son de 1000 pesos, pero tengo que agregarle el cargo fijo, porque eso tengo que pagarlo sí o sí. Entonces si sumo ahora estos valores, sería, ¿cierto?, 13.000. Ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta, cierto? ¿Cuánto se facturó durante ese mes? Se facturó $13.050 pesos. Bien. Entonces ustedes se van a encontrar con distintas situaciones donde van a tener que modelar funciones, es decir, representar el contexto o la solución de su problema con alguna expresión que tiene esa forma. En algunos casos puede ser una función lineal o afín. Lo importante es que ustedes sepan reconocer cada uno de los parámetros. Esta semana ustedes tienen que trabajar de esta forma, saber identificar parámetros, tienen que, si ustedes ven una gráfica, identificar qué tipo de función es, como lo que hemos visto ahora. Tienen que graficar también y por ende tienen que construir la tabla de valores y evaluar, así que esta semana simplemente vamos a seguir trabajando con lo mismo, profundizando, ¿cierto?, dándole mayor tiempo para que ustedes puedan madurar de mejor manera estos conceptos nuevos que están aprendiendo. Me despido, chiquillos, chiquillas, que estén muy bien. Cualquier duda ya saben, ¿cierto?, nos escriben a los correos.